y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago. El día de hoy estamos empezando juntos como iglesia en este tiempo de clamor, de oración, mirar todo el libro de Santiago. ¿Qué es lo que el Señor tiene para nosotros? ¿Qué es lo que nos quiere decir a cada uno de nosotros? Y vamos a leer, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago, el capítulo 1, y vamos a leer los 11 primeros versículos, mis hermanos. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Cuando uno comienza a mirar el libro de Santiago, cuando uno lee el primer verso donde dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Santiago va a hablarle a aquellos judíos cristianos que habían sido exiliados de su tierra y obligados a vivir en otros lugares. ¿Qué había pasado? La persecución fue fuerte en Jerusalén, de tal manera que tuvieron que ser esparcidos los hermanos. Quiere decir, de noche a la mañana, estos judíos que habían creído en Jesucristo ya no tenían la vida cómoda que habían logrado en su vida. Tal vez habían perdido su casa, habían perdido sus propiedades, sus ahorros, sus animales, su cosecha. Lo habían perdido absolutamente todo. Y ellos habían tenido que huir de ese lugar. Tal vez hasta la familia se había fracturado. Algunos de ellos tal vez continuaba en la cárcel y los otros habían tenido que huir fuera para salvarse de la persecución. Tal vez alguno murió, fueron vendidos como esclavos, y uno puede encontrar la gama de calamidades que recayeron sobre estos hombres y estas mujeres que habían entregado su vida a Cristo y tuvieron que ser dispersados, tuvieron que ser exiliados. Y ellos obligados a vivir en otros lugares con costumbres distintas. ¿Qué te pasaría si de la noche a la mañana perdiste todo? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Qué pasaría si de la noche a la mañana sucede un problema fuerte en la familia? Grave en la familia, económico, con los padres, con la esposa, con el esposo, con los hijos, en la familia, en el trabajo. Y te das cuenta que al día siguiente tu situación fue distinta. Nos encontramos en la calle y no sabemos qué hacer. Santiago va a hablar de
3 actitudes que deben ser una marca en el corazón, en el creyente, que cada uno de nosotros debemos de tener esas actitudes correctas para que entonces realmente tú y yo seamos llamados con propiedad discípulos de Jesucristo, seguidores de Jesucristo, hijos de Dios. Y la primera actitud que vamos a mirar lo encontramos en los versos 2 y 4, hablando de mi actitud frente a las pruebas. ¿Cuál debe ser la actitud que debo de tener frente a las pruebas? Santiago va a decir, hermanos míos, lloren, lamentense, jálense los pelos, rómpanse la ropa. ¿Dice así? No, no dice así. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Siempre, mi hermano, nuestra reacción a la incertidumbre es afligirnos. No sabemos qué hacer. Estamos pasando por momentos tan difíciles. Literalmente me han robado el gozo. Santiago va a decir, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Sabe qué, mi hermano? Esta era una marca que tenían los discípulos de aquella época. Cuando Pablo escribe a los tesalonicenses en tiempos de persecución, le va a decir lo mismo. Lea usted la primera carta de Pedro, hablando en su primera carta, en tiempos también de persecución, y habla de lo mismo. Habla de ese creyente que en vez de lamentarse, en vez de golpearse la cabeza en la pared, en vez de levantar la voz al cielo y empezar a reclamarle a Dios, dice, tened por sumo, por completo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Qué era lo que tanto Pedro, Pablo y Santiago habían entendido de tal manera que ante situaciones tan difíciles, ellos reaccionaban con gozo? En la vida del cristiano, mi hermano, no existe la casualidad. De ninguna manera existe la casualidad. Dios tiene el control total de nuestras vidas. Dios está trabajando con cada uno de nosotros. En esos 3 años los discípulos aprendieron que todo lo que Jesús había dicho era cierto, era real, y Él lo estaba viviendo. Y cuando nosotros miramos en la palabra del Señor, Dios tiene cuidado de tu vida. Dios está trabajando con cada uno de nosotros, porque quiere trabajar en tu fe. Quiere que cada uno tengamos una fe sólida, fuerte. Dice, cuando os halléis en diversas pruebas, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia aquí, esta palabra habla de perseverancia, habla de constancia. Dios anhela, mi hermano, que tú puedas mostrarle al mundo que pase lo que pase, tú continúas con el Señor, tú sigues al Señor, porque sabes que tu vida depende de Él, sabes que tu vida está en sus manos, que todo lo que está ocurriendo es porque Él tiene una formación para cada uno de nosotros. Y Santiago lo tenía muy claro. Él podía decir, llénate con un gozo que no se acaba.
Porque Dios mismo está trabajando contigo. Dios está obrando en tu vida. Todas las cosas que te están pasando a ti, alégrate, porque no es la casualidad, no es la mala suerte, no es la mala fortuna, no es porque te descuidaste, no, es porque Dios mismo está trabajando contigo. Quiere producir en ti paciencia, perseverancia. Quiere producir en ti aquel hombre o mujer que sigue perseverando en el Señor, que le cree al Señor, que sabe que su Señor está a su lado, que lo fortalece, que lo sostiene. ¿Por qué? Dice, mas tenga la paciencia, su obra completa. ¿Para qué? Dice, para que seáis perfectos y cabales. Lo hemos escuchado más de una vez. Siempre la palabra perfecto, cuando se relaciona a ti, a mí, como creyentes, como discípulos, está hablando que Dios quiere completar su obra. Quiere hacer de ti una persona madura, sólida, que cualquier viento de doctrina que venga no te mueva a ti. Al contrario, estés cimentado en la palabra, en la doctrina del Señor. Que cualquier problema o necesidad no te mueva a ti, porque estás cimentado en las promesas del Señor. Sabes que el Señor te sostiene. Pero déjame decirte, sí, dice perfectos, pero la palabra cabales habla de un cuerpo totalmente completo, que nada le falta, que está totalmente sano, que no hay un lugar que esté enfermo. ¿Y sabe de qué habla, mi hermano? Todos nosotros en nuestro diario vivir, en las etapas de la vida, encontramos problemas, necesidades que tal vez nadie nos preparó antes. Y en esas etapas, el Señor, la idea y el motivo del Señor en trabajar en nuestra fe es de que en cada una de esas etapas de la vida, en cada una de esas áreas de tu vida, mi hermano, mi hermana, estés totalmente preparado para enfrentarlos. Porque Dios no solamente está preocupado por nuestra vida espiritual, está preocupado de ti como papá, como hijo, como trabajador, como empleado, como jubilado, como hija, como lo que fueres. Para que en cualquiera de esas áreas, en cualquier edad de tu vida, en cualquier lugar, Dios nos prepara para saber cómo enfrentar. Dios está preocupado totalmente de nuestra vida, mi hermano. Santiago dice, tú que te puedes estar lamentando, tú que te puedes estar quejando, pero alégrate, porque realmente Dios está preocupado en toda tu vida, para que sepas cómo debes de reaccionar, para que entonces seas un creyente, seas un hombre, una mujer de Dios, un discípulo que persiste en los caminos del Señor. Porque es fácil vivir la vida cristiana cuando todo nos va bien. Y Dios muchas veces va a permitir el dolor o malas noticias para que entonces doblemos nuestras rodillas y con clamor, con lágrimas, derrambemos nuestro corazón, hablando del dolor y del sufrimiento. Y Dios lo hace, mi hermano, para que tú y yo persistamos en esa actitud frente a los problemas. Y entonces, mi hermano, tú y yo descubramos. Yo me imagino a Pablo, a Pedro, a Santiago y a cuantos discípulos de aquella época enfrentando la muerte con gozo, con alegría. Mi hermano, se iban a la patria celestial. Y las personas del entorno
que enjuiciaban a estos hombres no entendían qué tenían en la mente, qué tenían en el corazón. Porque frente a la muerte, mi hermano, cuando uno va a un velorio afuera, solo ve angustia, desesperación. Ni siquiera quieren acercarse al ataúd por temor que algo les vaya a pasar a ellos. No, mi hermano, tú y yo tenemos esperanza. Tú y yo sabemos que pase lo que pase, mi bendito Padre Celestial está trabajando conmigo y contigo. Te guía, te guarda, te sostiene, te permite pasar por situaciones difíciles porque tiene propósitos. Quiere hacernos de nosotros hombres y mujeres maduros, sólidos, para cualquier situación. Para que entonces pueda usarte a ti y usarme a mí para extender de manera clara el reino de los cielos. Aunque tengamos que ir a los musulmanes y nos maten ahí, mis hermanos. La segunda actitud, frente a las perplejidades, frente a las dudas, a los titubeos, a las vacilaciones. Versos 5 al 8 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, cuando hemos pasado momentos difíciles, no hemos sabido qué hacer? No hemos sabido, y la incertidumbre nos ha agobiado peor. Si por lo menos nosotros sabríamos lo que va a pasar después, estaríamos calmados, estaríamos tranquilos. Pero a veces la incertidumbre de lo que va a pasar o de lo que no va a pasar, porque no sabemos, mata nuestra vida. Y estamos desesperados, anhelamos ser sabios, anhelamos sabiduría para saber qué cosas correctas yo debo de hacer. Y frente a las perplejidades, a las dudas, a los titubeos, a las vacilaciones, ¿qué es lo que dice Santiago? Pídele a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y mire la promesa que el Señor te da. Y dice, y le será dada. Porque Dios nos ha dejado su palabra, su bendita palabra. Nos ha dejado cientos de promesas para cada área de nuestra vida. Porque si nosotros realmente lo buscamos a Él, clamamos a Él, ¿qué es lo que nos dice? Dice, nos va a dar abundantemente, sin reproche, mi hermano. Dios quiere guiarnos en la vida a cada uno de nosotros. Sabe el dolor que nosotros pasamos, conoce de nuestros temores, sabe que queremos que si aparece el dolor dure poquísimo tiempo, y si necesitamos una respuesta la queremos ya en este momento y nos desesperamos si no la tenemos pronto. Pero dice, pídele a Dios. Mi hermano, su palabra es una riqueza inmensa de aquella sabiduría que tú y yo necesitamos. Pero cuando los problemas siguen, cuando pareciera que no se acaban, cuando parecería que no hay solución, entonces la duda comienza a tocar las puertas de nuestra vida. Y comenzamos a tomar decisiones ya no buscadas en el Señor. Cualquiera puede venir a decirnos algo y no importa, de donde sea nos arañamos para poder agarrar a algo y salir de esta situación. Y comenzamos a mirar nosotros.
que pareciera que Dios no me responde a mí. Pareciera que Dios no me responde a mí. ¿Qué dice? Pero pida con fe, no dudando nada, dice. Hermano, Dios tiene muchas promesas. Dios tiene muchas promesas para tu familia, para tu trabajo, para tu negocio, para tus problemas de salud. Dios tiene muchas promesas y Dios quiere dártelas. El anhelo del corazón de Dios es bendecirte, derramar de toda su bendición en nosotros. Pero mi hermano, Dios sabe que tiene que trabajar contigo y conmigo, para que entonces en esa madurez sepamos y seamos sabios cómo utilizar cada una de esas promesas. La única condición, no puedes dudar. ¿Se acuerdan de Abraham? Abraham, de ti voy a hacer una gran nación. Y esta nación va a ser bendita para todas las naciones. Alguna vez lo hemos dicho acá. Si Dios te prometiera algo, bendición para tu negocio, para tu trabajo, para tu familia, mi hermano, tú y yo esperaríamos que esa bendición sea hoy. Pero Dios se demoró poquito tiempo, 25 años. Abraham y Sara en su desesperación cometieron errores garrafales. No, mi hermano. Dios quiere trabajar contigo. Dios quiere que a pesar del tiempo, de la distancia, de lo que fuera, nuestra fe esté firme y arraigada en Él. Porque cuando Dios va a responder a tu vida, lo va a hacer de manera abundante. Y Dios lo va a hacer para cada uno de nosotros. Y la duda no nos debe de llevar a ninguno de nosotros a tomar aquellas decisiones que entonces, si Dios no lo hace, entonces yo lo voy a hacer. Porque si yo comienzo a pensar así, mi hermano, ¿qué dice la palabra? No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre, la mujer, el joven, el adolescente, de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Hermano, Dios quiere hacer de ti un hombre y una mujer de fe, que confía plenamente en su Señor, que puede decir: yo no tengo nada, absolutamente nada, pero soy rico en mi Señor y yo sé que Él me va a responder. El médico me ha dicho: tienes un mes de vida. No me importa, sé a dónde voy a ir. Sé que mi Señor puede sanarme, sé que Él puede curarme de manera total, o Él me querrá llevar a casa. Sea como fuera, yo confío en Él, mi confianza está en Él. Y mi hermano, nadie nos puede quitar el gozo en el corazón. Nadie nos puede quitar el gozo que solamente Dios derrama en nuestro corazón. La tercera actitud, mi actitud frente a las posesiones. Santiago capítulo 1, versos 9 al 11 dice: el hombre que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas.
¿Cuál es la actitud cuál es la actitud correcta que debemos de tener frente a las posesiones, mi hermano? ¿Cuál es la actitud que yo debo de tener cuando voy a acercarme a mi Señor? Dice que el hombre de humilde condición gloríese en su exaltación. Mi hermano, si Dios en la vida te ha permitido vivir en carencias, si Dios nos ha permitido a nosotros no tener lo que tiene el hermano o la hermana, muchas veces el mundo nos lava la cabeza pensando que el que tiene más es superior que el resto y el que tiene menos es inferior que el que tiene más. De tal manera que cuando venimos a la iglesia, sí, y cuando se habla de humildad, hay algunos que podemos parecer humildes delante del Señor, pero no necesariamente porque pensemos que somos humildes, porque nos menospreciamos a nosotros mismos, porque tal vez no hemos tenido aquellos recursos o aquellas cosas que tiene el resto y nos hemos menospreciado nosotros y nos acercamos a Dios de manera humilde, pero de manera equivocada, porque aún en nuestra mente podemos pensar: ¿cómo Dios me va a mirar a mí si yo no valgo para nada? Y Santiago podía mirar eso porque conocía la mentalidad judía, porque el judío creía que cuando tenía recursos tenía la bendición de Dios y el que no tenía recursos tenía la maldición de Dios. Y muchas veces, mi hermano, cuando venimos y entregamos nuestra vida a Cristo, a veces no nos desprendemos de aquellos pensamientos que se han anidado en nuestra mente y que dirigen nuestra vida. Y que cuando buscamos a Dios, sí, si yo no he tenido, puedo equivocarme, porque puedo tener la actitud incorrecta para acercarme a mi Señor. Y puedo tener una falsa humildad y pensar que me estoy humillando al Señor, pero lo hago porque yo pienso que yo no valgo para nada. Santiago va a decir: no, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, porque un día, mi hermano, Dios va a bendecirte en la eternidad. No solamente eso, el que estemos aquí, tú y yo, ya somos ricos en el Señor, tenemos vida eterna, tenemos sus promesas. Mi hermano, tenemos a un poderoso gigante que camina diariamente con nosotros. ¿Qué mejor guardaespaldas en el mundo tú y yo vamos a tener? Por lo tanto, yo no puedo menospreciarme. De ninguna manera, ninguno de los que estamos aquí podemos menospreciarnos, porque tú y yo somos hijos de Dios. Sí, a veces decimos somos hijos del rey y lo aplicamos mal, porque a veces pensamos que el hijo del rey no va a sufrir absolutamente nada. Y la palabra del Señor no muestra eso. Dios, para trabajar con nuestra fe, va a permitir muchas pruebas, pero yo no puedo creer y dejarme llevar por aquellos conceptos errados acerca de mi condición delante de Él. Dice: el que es de humilde condición, gloríese en la exaltación que Dios nos ha dado ahora y nos va a dar en la eternidad, mis hermanos. Por lo tanto, nadie aquí puede orar, clamar al Señor pensando: ¿me escucharás, Señor? Si nadie me escucha, si no me has dado nada, ¿me escucharás? No, mi hermano. Dios tiene mucho para darnos a ti y a mí en esta noche, el día de mañana y todos los días de nuestra vida. Termino con esta parte y dice: pero el que es rico en su humillación. A veces algunas personas, no digo que todas, pero siempre la tendencia del que tiene, el que no tiene suplica,
pide por favor. El que tiene reclama, piensa que tiene derechos. Y muchas veces su actitud delante de Dios es reclamarle a Dios porque tiene la obligación, porque si yo soy su hijo, me merezco absolutamente todas las cosas. Y Santiago conoce las reacciones de este tipo de personas. Y por eso aquí se amplía más cuando dice: pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol se va a achicharrar, se seca, se cae, perece toda su hermosura. Así como sucede con esa flor, así va a suceder con todas sus empresas. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la actitud correcta de corazón? He venido, Señor, en esta noche a buscar tu rostro. Señor, soy tu hijo. Tengo muchos errores, hay muchas cosas que corregir en mi vida. Señor, tal vez tú estás trabajando conmigo y me cuesta en el corazón. Me rebelo contra ti, me cuesta. Señor, yo quiero tener gozo en mi corazón. Porque tú, Señor, eres el que estás trabajando conmigo. Señor, tú sabes cuándo me vas a responder. Permíteme que mi fe persista. Y Señor, el tiempo que tenga que esperar, voy a esperar en ti, porque tú jamás mientes, Señor. Porque ni una palabra, ni una letra, ni un punto, ninguna tilde dejarás caer en tierra de las palabras que tú has dicho en favor de nosotros. Y no voy a permitir que la formación, los conceptos que yo he tenido o que yo tengo, interfieran realmente en mi condición en la cual yo te busco a ti, Señor. Y vamos a inclinar nuestros rostros, mis hermanos. Vamos a orar.